Y ahora comienza a grabar el programa número 5 de Esto Destino Que. Y hoy tenemos con nosotros, como ya dijimos, no vamos a tener siempre gente, solo actores, directores. El tema es también sacar a gente que se dedica al cine en otras cosas, como se está reivindicando hoy por muchas redes sociales, como los técnicos. Sin los técnicos no hay arte tampoco. Y a gente como Pepe Nieves, que es el director del programa de La Claqueta, ahora mismo en Radio Marca, que si no me equivoco empezó en Radio Miramar o por ahí hace más de 35 años, creo. Y bueno, lo tenemos con nosotros. Pepe Nieves, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, buenas tardes, o buenas noches o buenos días, Sí, a la hora que sea. sí, esta es la ventaja de las redes sociales. ¿Qué te iba a decir? Exactamente, ¿cuántos años hace que empezaste con el programa? Pues el 23 de octubre de este año hará 38 años. 38 años. El 23 de octubre, o sea que en estos momentos 37. Madre mía, ¿y cuando lo empezaste en una sección o fue un programa directo de vamos a hacer un programa de cine? A ver, todo esto venía de un colectivo que formamos, un grupo de amigos, sobre todo gente que veníamos de la Autónoma, de estudiar periodismo. Nos conocimos allí, nos encantaba el cine y decidimos hacer algo, un colectivo que se llamó Colectivo Claqueta, que éramos 6 personas. Y comenzó la andadura en Radio Obrera en el 81, antes de que el programa en sí se iniciara. Y de ahí surgió pues que dos de nosotros, sobre todo los que más interesados estábamos en el mundo del cine, que era José Antonio Maurenza y un servidor, bueno, presentamos ese proyecto en cadena catalana. Entonces era una de las emisoras, la emisora de más audiencia en Cataluña. Tenía 1 millón de oyentes en toda Cataluña con varias emisoras. Y bueno, nos lo aceptaron y comenzó con un programa de media hora dentro de un magazine de fin de semana, que iba de los sábados, si no recuerdo mal, al mediodía, a las 3 4 de la tarde, hasta el domingo a las 12 de la noche. Y que en aquella época las radios a las 12 de la noche cerraban, ¿eh? Y durante de 12 a 6 de la mañana no se emitía nada, o sea, había ruido Ni en el música año siquiera. 82, ni música, no, todavía no. Poco después comenzó ya a emitirse programas de música y se comenzaron a llenar las noches, pero en aquella época a las 12 de la noche cada día se cerraba la emisión. Y nosotros fuimos los sábados por la tarde. Habían bloques de todo tipo. Los bloques más importantes, evidentemente, eran los de fútbol, que era, claro, era el fin de semana. Y a partir, pero claro, en aquella época los partidos se jugaban casi todos los sábados tarde, noche y domingos tarde, noche, pero casi todos a la misma hora. O sea, no Claro. era como ahora, eran carruseles de verdad, aquello. Sí. Y bueno, nosotros nos tocó de 6 a 6 y media de la tarde con Albert Maya, que fue el primer presentador que tuvimos y que fue el que más tiempo estuvo en aquella época, los 5 años de cadena catalana. Y estuvimos juntos, José Antonio y yo, el primer año. Y a partir del segundo año me quedé yo solo porque él ganó unas oposiciones en Radio Nacional de España y se fue a vivir y a trabajar a Galicia, porque él es originario de Galicia, y se fue a La Coruña. Y entonces ya dejó el programa, pero bueno, hemos mantenido la amistad, seguimos viéndonos muy a menudo y es uno de mis grandes amigos, además. Ostras, qué bueno. Es que, claro, 38 años que vas a hacer es casi toda mi vida. O sea, yo tengo 43 años. Eras un baby. Sí, Bueno, sigues yo, siendo, tienes cara de niño todavía, sí, aunque tienes un hijo mayor y todo. sí. Pero, joder, 20 años va a hacer ya el niño. ¿Qué te iba a decir? Yo descubrí la claqueta en Radio Marca. Yo creo que la descubrí ahí, que sería para el año 2000 y algo. Bueno, en Marca Un sábado. empezamos en el 2004. Por lo cual, a partir de ese momento, llevamos 16 años en Radio Marca. Yo te conocí a ti en Radio Marca, ¿no? Años después, no me acuerdo exactamente qué año sería, Año 2013 o por ahí. 2012, 2013, ¿no? Sí, por ahí andará. Exacto, sí, sí, sí. Con aventuras culés. Sí, sí, pero bueno, la aventura sigue. Yo también con ellos, pero ya no como antes, porque hay muchas cosas que hacer y hay poco tiempo, por desgracia, ¿sabes?
Bueno, por lo menos hasta antes del coronavirus. Esto es Veremos otra. qué vida hay después del coronavirus, ¿no? Yo creo que habrá muchos divorcios con niños nuevos que llegarán de camino. O sea, que de aquí ¿Sabes? 9 meses tendremos El baby virus. el baby virus. Sí. Entonces, yo creo que habrá esto, aparte muchos divorcios o mucha gente que se consolide mucho más, pero sobre todo seremos estúpidos con la gente de alrededor hasta que esto no haya una vacuna. Y marcará un antes y un después, porque vas a comprar y como se te acerca alguien a menos de 1,5 metros y si encima no lleva máscara, lo miras como diciendo, ¿dónde vas? Sí, Complicado. es una, sin duda alguna, es una prueba de fuego que la humanidad tiene que de alguna manera navegar, luchar y cambiar, además, muchas maneras de hacer, ¿no? Donde la higiene se está convirtiendo en algo fundamental y va a serlo en el futuro. Yo pienso que esas costumbres que hemos adquirido, ya no tanto de la mascarilla, que mientras haya el virus seguramente la tendremos que llevar de forma permanente y veremos si mucha gente va a seguir llevando después, porque no hay que olvidar que en Asia es algo muy habitual desde hace muchísimos años. Sí. Yo que viajo muy a menudo por motivos familiares a Asia y que he estado por todos aquellos países, prácticamente más del 50% de la gente va con mascarilla por la calle. O sea, no van ya, sin haber virus y sin ninguna historia de estas. Pero sobre todo el hecho de lavarnos las manos de una forma habitual me parece que va a ser algo que nos va a quedar permanentemente y espero que de toda esta historia aprendamos cosas y nos quede como mínimo valorar lo que es la ciencia y la sanidad, valorar la importancia que tiene tener un buen sistema sanitario, que aquí en este país, en algunos lugares más que en otros, lo hemos dejado prácticamente abandonado y hemos ido reduciendo presupuestos y eso se ha notado mucho en el primer mes de la presencia del virus, Sí. donde la gente de los hospitales, enfermeros, médicos, etcétera, iban absolutamente con un estrés brutal y sin los medios de protección necesarios. Y yo creo que en el futuro valoraremos mucho eso y el hecho de que la ciencia, los científicos, no reciban dinero cuando pasa algo de estas características, sino que lo reciban de una forma permanente porque seguramente estos virus, aunque salen en un momento determinado, si los investigas a fondo cuando aparecen y los descubres, el siguiente será más fácil yo Evitar. creo, si no de evitar, de luchar contra él, ¿no? Por eso yo espero que salgamos de esta con como mínimo 2 o 3 cosas básicas que sería eso, la ciencia, la sanidad y la educación siguen siendo puntales de esta sociedad que hay que proteger absolutamente como sea. Mira, yo el otro día hablando con un compañero me decía que claro, que el gobierno que no está haciendo bien tal, digo, a ver, ahora primero que es momento de apoyar y no de criticar. Criticar es lo fácil. Ahora lo que tiene que hacer un gobierno y un país es unirse. Y cuando acabe todo, ya hablaremos a quién hay que echar fuera y a quién no. Pero ahora lo que tienen que hacer es unirse, ¿no? Entonces, claro, yo dije, es muy fácil criticar ahora lo que están intentando hacer siguiendo las normas de la OMS cuando realmente el gobierno anterior fue el primer gobierno que eliminó dinero de educación y de sanidad a punta pala. O sea, entonces, claro, si no hay dinero, no se invierte, con razón tenemos al mejor virólogo español, que es catalán, que está en Washington, o en New York, en el Monte Sinaí, que es un hospital, y él es una eminencia virólogo, normal que esté trabajando allí, que sabe hablar más inglés que castellano o catalán. Es que, claro, hay un montón de médicos españoles que están divididos por todo el mundo, pero es que es lógico, ¿cómo voy a trabajar yo por 3.000 euros cuando estoy salvando miles y millones de vidas? Entonces, claro, se van al mejor postor, que es lo lógico, pero claro, si es que el gobierno no da dinero para lo que tiene que dar, que es nuestra sanidad pública, que es lo único público, entre comillas, que nos queda, ¿a dónde vamos a llegar? Es que es absurdo. La gente trabajando con bolsas de basura, por favor. Sí, sí. A mí me hace gracia esta sociedad en la que vivimos, en que todos
parece que somos expertos absolutamente en todo. Y Sí, yo soy el primero que digo que yo no sé nada de nada, dudo mucho con muchas cosas y hay cosas de las que el cual prefiero no hablar porque no las conozco a fondo. Pero es que, bueno, el fútbol ya era lo habitual, ¿no? Todo el sí, mundo sabe más de fútbol que el de al lado y de sí. alineaciones y de tácticas y de todo lo que haga falta, ¿no? Pero es que poco a poco hemos ido viendo cómo tenemos expertos absolutamente en cualquier tipo de tema, ¿no? Hay un accidente de avión, todos saben cómo funciona un avión a las mil maravillas y ahora todos somos virólogos y epidemiólogos y decimos que el gobierno lo hace mal, un gobierno que, por cierto, igual que todos los gobiernos del mundo, se han tenido que enfrentar a una situación con muchos errores, pero una situación inédita en el mundo, Claro. en nuestra historia, desde la crisis de la gripe del 2000, perdón, del 1918, La gripe no había española. habido otra historia similar y aquello fue otro mundo, claro, ¿verdad? No lo Claro. hemos vivido, salvo excepciones. El otro día me hacía gracia una pobre mujer que ha superado las dos gripes, ¿no? Ahora tiene 105, 106 años, no sé si fue en Málaga, y había Sí, vuelto a superar ¿no? Dices, es tener una potencia brutal. que le Pero saquen ADN y la investiguen. sí, no, no, a ver qué es lo que tiene. Pobre Claro. mujer, porque con niña pequeña sufrió la peste de la gripe de 1918 y ahora ha vuelto a sufrir y ha tenido el COVID de marras y lo ha superado también, ¿no? Pues yo es que diría, lo que estamos viviendo no se ha vivido nunca en la historia de la humanidad. Que el gobierno se ha equivocado, seguro. Y que ha habido, por ejemplo, se retrasó a la hora de decretar el estado de alarma una semana más tarde de lo que tendría que Sí, haber dicho o haber hecho también, pero es que si estamos repasando, todos los estados prácticamente del mundo han ido con retraso y algunos con muchísimo retraso, como son los casos de los países gobernados por populistas tipo Bolsonaro, Trump y tal, que sí. han tenido que hacerlo, o el mismo Boris Johnson en Inglaterra, lo ha tenido que hacer cuando las cifras de muertos iban incrementando de una forma brutal y han Claro. tenido que cerrar los estados, pero que ya quieren abrirlos a una velocidad realmente vertiginosa sin que se haya de alguna manera liquidado la pandemia y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque sin salud no vamos a tener economía. Entonces es Yo, algo que primero hay que tener salud y después la economía ya veremos cómo se reflota. Pero primero, ¿de qué nos sirve tener miles de muertos, que es lo que pasaría si no paramos el país? claro. Si después no vamos a tener gente o expertos o gente que sepa de cada tema para llevarlo a cabo. A mí el otro día un chico con el que trabajo me llamó loco porque le dije, yo hasta que no dejara de haber un muerto en España durante una semana no levantaría el país. Y si hay que estar endeudados con Europa, hay que estar endeudados, pero hipotecas, alquileres y demás, borrón y cuenta nueva y tratar de hacer algo para que todos podamos salir. No considero justo que estemos pagando los autónomos, que no tengamos beneficio, que te devuelven, hay menos, hay que se lo devuelven, hay gente que no, que la gente los alquileres los quieren cobrar, lógico, los hipotecas los bancos, lógico, pero en un estado de emergencia habría que cerrarlo. Para mí, prácticamente todo, excepto alimentación y sanidad, por leyes básicas de vida, vitales, y cerrar todo. Hasta que no haya ni un solo muerto no se abre. Es la única manera, porque decimos, la gente dice, no, si solo han muerto 170, 170 son 150 o 200 familias, vete a saber. Ujú. Es No, muy pero grave. sí, yo creo que a lo mejor hasta ese extremo no hace falta llegar. Yo pienso que la desescalada que se ha organizado es con todas las complicaciones, porque hay que hacer como un rompecabezas para entenderla, yo pienso que bastante coherente, ¿no? Es ir abriendo poquito a poco y dependiendo de cómo va reaccionando el virus, pues vuelves para atrás antes de seguir al siguiente paso, ¿no? Yo pienso que es bastante coherente que poquito a poco se puede ir abriendo la sociedad y que evidentemente lo que tenemos que conseguir fundamentalmente es que prácticamente llevemos varios días sin infectados. Eso sería lo fundamental, Claro. porque al final muertos van a verlos, porque si no mueren del COVID, morirán de un infarto o de situaciones cotidianas que a lo largo del año existen, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que fundamentalmente es que dejen de haber infectados de una forma cotidiana. Por ejemplo, te voy a explicar la experiencia de mi hija que vive en Hong Kong y allí llegó un momento en que comenzaron a abrirlo casi todo
porque llevaban varios días infectados y de repente el regreso de los residentes en Hong Kong que viven allí, pero que son originarios de países europeos o Sí. sobre todo de Inglaterra, porque la relación que tienen Hong Kong con Inglaterra es evidentemente antigua, de 100 años para atrás. Sí. Cuando volvieron estos, que cuando se confinó en Hong Kong, que fue al mismo tiempo que en China, en enero, febrero, y cuando nosotros comenzamos, ellos comenzaban a abrir de alguna manera su sociedad porque acababan los confinamientos. Cuando volvieron los europeos y americanos que estaban de vacaciones en sus países y justo en el momento en que aquí comenzaba los confinamientos decidieron volver allí, que estaba mejor el asunto, resulta que llegaron muchos de ellos con el virus y entonces Infectados, tuvieron que claro. volver a cerrar muchas cosas porque muertos no hubo. Ana, me parece que han tenido 10 muertos en una población de 8 millones de habitantes y unos 300 o 400 infectados, ¿no? Ya ves. Pero en ese momento en que vieron que nada, que las cifras de infectados justo con la llegada de esta gente se incrementaban en 10 o 15 o 20 casos, volvieron a cerrar muchos locales de ocio, sobre todo bares, porque la gente se iba a tomar copas y claro, cuando vas a tomarte copas te desinhibes y entonces te acercas más a los otros, te Claro. abrazas más, es diferente, ¿no? Y en los restaurantes, por ejemplo, que se habían abierto ya con limitaciones de aforo, etcétera, se prohibió que se sirviera alcohol. Los restaurantes, cuando vas a Hong Kong, ahora tienen que beber refrescos o agua. El alcohol se lo guardan para casa. Dentro de tu casa haz lo que quieras, pero Claro. claro, allí hace calor casi todo el año, con lo cual la gente vive mucho en la calle, ¿no? Entonces están más en contacto, y por eso han actuado de forma rápida y cuando han visto que comenzaban de nuevo a crecer los infectados, han cerrado los lugares donde ellos creen que se había provocado Sí, ese donde ha repunte, ¿no? originado otra vez todo como en su momento hizo Portugal o Grecia. Siendo uno de los países más pequeños de Europa, pues bueno, pequeños, más como españoles e italianos y tal, cerraron y han tenido, pero no tan a saco, han cerrado fronteras, han dicho hasta aquí hemos llegado, Sí, viendo lo Italia, hicieron viendo una España, semana Francia, antes. Y seguramente si aquí se hubiera hecho una semana antes nos hubiéramos ahorrado unos cuantos miles de infectados y y a lo muertos. mejor 2 o 3 mil muertos. Pero yo creo que hubiéramos tenido una cifra notable Sí, porque sí que Italia y España, a diferencia de Grecia y de Portugal, sí que son lugares donde hay poblaciones o ciudades con una alta densidad de población, como son claro, Barcelona, Madrid, Valencia inclusive, o Sevilla, por ejemplo, sí. donde se concentran en pocos espacios de terreno miles y miles y miles de personas, con lo cual es mucho más difícil. Les ha pasado a Francia con París, en Londres, en Inglaterra, prácticamente yo diría que en A las casi todo grandes el urbes, mundo es por las una pura grandes urbes son cuestión, las más afectadas porque es claro, donde vive más gente acumulada, ¿no? es una pura cuestión demográfica y de estadística. Si hay Y el, 100.000, morirán antes 10.000 que en un sitio que hay 400 que morirán 4. Es lógico. Claro, y después, evidentemente, influye mucho la capacidad sanitaria que tú tengas. La historia de Alemania, que aparte de que yo creo que engañan un poco en las cifras, porque parece ser que no todos los muertos, aunque tengan el COVID, si no han muerto a causa del COVID, no los Los añaden, y cuentan. aquí se añaden todos, solo con que tengan el virus dentro del cuerpo, ¿no? Pero sí que Alemania hay algo evidente y lógico, que es que triplica la cantidad, la inversión en sanidad que hace por ciudadano en comparación con nosotros. Y entonces, claro, tienen más camas de UCI, Medios. tienen más medios, tienen más de todo. Entonces, han sido los primeros en Europa que han comenzado a hacer pruebas diagnósticas de forma, si no al 100%, que es muy difícil o casi imposible hacerlo, a una gran parte de la población. O sea, tenemos que eso, yo pienso que por eso creo que con todos esos condicionantes y un gobierno que llevaba dos meses de vida y que se estaban conjuntando y que se han encontrado con toda esta historia, yo creo que no lo han hecho tan mal. Se han equivocado en cosas, sí, evidentemente, Normal, pero es que le que hubiera no, pasado a cualquiera.
quién no, porque cada día se iban descubriendo cosas nuevas. Y el virus, inclusive, la semana pasada salían cosas nuevas que los científicos han ido descubriendo de cómo muta, de cómo ahora va afectando no solo pulmones, sino que ahora también hablan de pulmones, riñones y diferentes órganos, ¿no? Que Cerebro y el todo. cerebro y tal. Con lo cual, claro, es que estamos en un proceso muy complicado y lo mejor es, evidentemente, es el confinamiento como solución a que se deje de expandir, claro. Mira, Es la yo, forma de encerrarlo en un potecito, ¿no? Para que de ahí no salga. claro, mira, yo te voy a confesar, yo soy de la tribu milenaria, a mí me gusta mucho Iker Jiménez, como cuenta según qué cosas, hay otras que me gustan más, otras me gustan menos, pero desde que empezó el tema este, Iker Jiménez, se empezaron a reír de él, pero creo que ha sido o el único o de los únicos periodistas que lo único que ha hecho ha sido alertar con médicos de todo el mundo, con virólogos, con gente que ha trabajado con virología militares, tal. Al principio se empezaron a reír de él y ahora me consta que hay otros programas de televisión o de radio que le consultan a sus colaboradores, porque mucha gente, yo me acuerdo en la televisión, decían, guantes no hace falta, máscara tampoco, no, mientras no te acerques, no, y si, la gente se contradecía, una televisión decía una cosa, otra radio la otra, decías, hombre, a ver, sentido común. Y empecé a escucharlo, porque ahora hace un programa en YouTube, no está en radio, el Iker Jiménez, y ostras, bueno, yo lo escucho por iVox y dije, coño, si está diciendo, o sea, sale el médico tal, el médico cual, gente que se dedica a esto, y por qué si este hombre a través de YouTube tenga el poder que tenga, lo puede hacer, ¿por qué no lo hacen las demás emisoras de radio y se une todo a una de decir, señores, cuarentena? Porque yo vivo en Ocata, ahora en el Masnou, y aquí por la noche la gente sale, los niños jóvenes, a hacer botellón a la playa. Uh -huh. Y a mí me ve Sí, la sí. policía y me quiere multar porque voy con la perra. Está el mundo un poco Está loco. el Yo mundo creo un que poco esto va a loco, sí, ser... está el mundo un poco loco. No, no, también es verdad que en todo este proceso, aunque yo no veo nunca el programa de Iker Jiménez, con lo cual no lo sé, sí que es verdad que los epidemiólogos, 2 semanas antes de que nos encerráramos, muchos de ellos decían, tranquilos, esto es una gripe, un poquito más fuerte. que una gripe, pero es una gripe fuerte y ya está, no hay que darle mucha importancia, porque ellos mismos, yo creo que simplemente porque me imagino que China, en ese proceso aparentemente transparente, daba unas cifras que no espantaban. O Claro. sea, con unas cifras de infectados de 200 y pico mil personas, le daban unas cifras de muertos de 3.000, que eran un 2% de los infectados, cuando se ha demostrado en todo el mundo prácticamente que las cifras, el dato por ciento es el 10% mínimo, entre el 10 y el 13% mueren de todos los infectados, ¿no? Con lo cual Sí. yo creo que esas cifras que después se ha habido diciendo que no son reales y que seguramente en aquella época solo en la zona de Wuhan, por el tema de las incineraciones y tal, y puestas en marcha de estas, se calcula que hubieron 40.000 muertos, ¿no? Nada que ver con los 4.000 que ellos daban, que eran cifras realmente muy bajas, ¿no? Y Si eso me dices 1 millón de infectados, te lo creo también. también, pero yo Población. creo que eso fue lo que despistó mucho y provocó que a lo mejor algunos tardaron un poco más de la cuenta en cerrar los países y otros, bueno, tuvieran esas opciones de primar la economía por encima de la salud y de que, bueno, si tocaba que muriera gente, que moría gente, si tocaba que se infectasen, así tendríamos la inmunidad de rebaño, aquella que dicen antes de tiempo, porque todo el mundo se habría infectado, pero a Claro. costa de cuántas vidas y a costa de que ahora se está demostrando que la gente que se ha infectado y que ha sufrido el COVID de una forma bastante cruda, aunque ya haya salido de él, le están quedando secuelas y que después los órganos vitales no vuelven a estar en perfecto estado inmediatamente. No sé cuánto tiempo durará eso, con lo cual Y no son hay que ir inmunes con tampoco. cuidado, claro. Y tampoco son inmunes, que decían que se convertían en inmunes, tampoco. En general parece ser que sí, pero ha habido casos donde parece ser han salido algunos casos extraordinarios, muy pocos, donde han vuelto a recaer, ¿no? Sí, sí, a Con lo cual contagiarse quiere otra decir vez. que De hecho, hay que ir con mucho plomo, con mucho cuidado, con mucha Uriol, precaución. Uriol Cruz, el imitador del versión de Raku de Tony Clapés, pasó el COVID bueno, cuando salió
Y hablando con él, me dijo que no, que había estado jodido, jodido. O sea, y él no fuma y hace deporte y dice, me ahogaba. Digo, pues como me dé a mí, que fumo y tengo bronquitis, me voy a Ya, ir ya, haciendo ya, hasta sí. luego. Sí, sí, Hasta sí, luego, no, no, muchacho. no. Además, hay gente que no ha tenido prácticamente síntomas y lo ha pasado, y como mucho ha tenido un poco de fiebre y tal, pero hay gente que ha estado 2 meses para superar todo el proceso del COVID hasta que han salido. El hermano de un amigo mío que ha estado 2 meses en el hospital y de los 2 meses, un mes y pico en la UCI. No, es Y que ahora ha salido muy débil. Es un poquito más mayor que yo, tiene unos 65 años, pero parece ser que le está costando mucho la recuperación. claro. Ya está en casa, pero claro, le ha quedado el cuerpo muy debilitado con toda esta historia, ¿no? Bueno, habrá que tomárselo con calma y con Paciencia. paciencia. Y Sí, sí, es no que no hay queda otra. otra. A Claro. ver mucho cine y muchas series, Sí, pues ¿o mira, no? sí, esto que nos estamos alargando con el COVID, pero bueno, está bien porque son cosas que son la vida que nos lleva y esto no es un programa de cine al uso. Pero tengo un amigo de clase que se llama Paul y es, ¿cómo era? Es que no me acuerdo ahora. Él es como los que enseñan, él está en el Museo Marítimo de Barcelona, en el Museo Marítimo del Masnou, es como el que hace las rutas, las guías y tal, y luego aparte los cuida, los museos, evita que estén bien cuidados y tal. Y es un poquito friki del cine, las series. De hecho, se hizo arqueólogo porque era fan de Indiana Jones. O sea, Está imagínate. bien, bueno, bueno. Mucha Y gente me parece que ha sí, hecho eso. yo hubiera querido hacerlo, ¿eh? También era un friki. Y él me dice, ¿por qué DC no ha acabado de cuajar teniendo en cuenta que la parte de unos guiones más elaborados, aunque es cierto que al final tienen fallos? Marvel no se complica en tramas y lo hace mucho más fácil y mejor ligado. Esa es la razón del éxito, que Marvel no se complica tanto la vida, según tú. Es que es entrar en una discusión. Yo creo que Marvel tiene al frente a un tío que, ahora no me acuerdo el nombre, pero que yo estuve en una presentación hace un par de años de las futuras películas, sobre todo donde estaban los Vengadores, la parte final de los Vengadores, que es el que dirige con mano firme todo lo que es la producción cinematográfica de Marvel, ¿no? Y Marvel tiene un elemento donde es que un buen guión no es simplemente, no es un guión que sea muy dramático, con un trabajo brutal a nivel de retrato psicológico de cada uno de los personajes. Un buen guión depende para qué. Un buen guión para una película de aventuras puede ser simplemente aquel que enlace perfectamente los temas, que tenga coherencia, que le pongas su punto de humor, que le ponga su punto de emotividad cuando toca. Y DC yo diría que en muchos momentos ha querido convertir sus personajes, el Batman versus Superman, me parece con momentos muy ridículos porque ha realizado unas tragedias espirianas que no concuerdan con ese tipo de personajes. Yo creo que estamos hablando de puro entretenimiento, estamos hablando de superhéroes que es pura ciencia ficción y en ese sentido que lo que se busca en ese tipo de cine es el entretenimiento puro y duro. Y Marvel ha sabido, poco a poco, con ese sentido del humor del cual carecen muchas de las películas de DC, últimamente han intentado ya comenzar a introducir los elementos humorísticos en algunos de sus últimos títulos, pero DC siempre ha sido muy trascendente, demasiado trascendente para el mundo, para las historias que está contando, que no deja de ser un tío que vuela y tiene unos poderes brutales y lo destroza absolutamente todo. Tómatelo con más sentido del humor, con esa curva en donde haya un momento en que tú te emociones con el personaje. Por ejemplo, los últimos Vengadores, algo de lo que a lo mejor a veces adolecíamos, el momento, no recuerdo qué personaje que llama Vengadores reunidos. Yo recuerdo cuando leía cómics de los Vengadores, de Thor, de todos estos personajes, ese momento en que había como un llamamiento venga, vamos a liquidar al cabrón este que nos está dando una Sí, turra de mucho cuidado, ¿no? Y había un grito de lucha y bueno, todos se ponían en marcha y entonces como en las primeras películas de Superman, la sintonía aparece y ayuda, parece que ayude en este caso al personaje a ser más potente, ¿no?
Y DC se ha perdido mucho, además de, en este caso, por ejemplo, Zack Snyder, que a mí es un director que me marea muchísimo y que no soporto porque no veo nada de lo que está contando, porque todo es movimiento absoluto y no se divisa exactamente, ni los actores pueden realizar un trabajo interpretativo más o menos interesante, porque no vemos nunca su trabajo directamente. Pues se ha perdido mucho en eso, en la tragedia más diríamos, intelectual a veces, muy exagerada, cuando no te la crees que dos personajes como Batman y Superman se lleguen al punto casi de asesinarse el uno al otro y de odiarse de una manera tremenda cuando son dos tíos que se dedican a hacer el bien. Es imposible, ¿no? Sí, Yo claro. es que eso nunca me lo creí en ningún momento. Yo a mí he de confesar que la película de DC de la Liga de la Leyenda de la Liga de las La Liga de Leyendas la o algo así, Justicia. esta, a mí para ser DC me gustó bastante. O sea, vi la parte fantástica de que tienen que resucitar a Superman y todo Bueno, la eso y tal. última tenía ya incorporaron un poco más de sentido del humor, ya incorporaron un Sí, poco más de es más reírse de sí parecida. mismos. Sí, sí, Claro, es más parecida a Marvel que al mismo DC. Y DC no está mal bueno, para mí, muy criticado el Batman del el último Batman en el actor, ¿cómo se llama? El que ha hecho el último Batman, no me acuerdo ahora. ¿Matt Damon? eh, No, no. Matt de Ben Affleck. Ben Affleck. Muy Sí. criticado y para mí justamente porque la película Batman versus Superman, Ben Affleck casi ni habla. La movida es Superman, es quien habla y Batman, bueno, tiene su cosa y le responde, pero no es, se centran en Superman, No, que es no que está el mal. problema a veces es que se explota demasiado estos personajes Sí, y a lo mejor no se ha dejado pasar el tiempo después de la trilogía de Nolan, que es brutal. sí, A lo mejor se tendría que haber dejado descansar a Batman 10 añitos, que es lo que va a hacer Marvel con muchos de sus personajes. A los Vengadores los va a dejar descansar y hasta dentro de 4 o 5 años no vamos a saber nada de ellos, sí, porque a lo mejor llega un momento que también ahí tenemos una excesiva cantidad de productos de superhéroes en el mercado y por eso ahora el futuro está en personajes más secundarios, ¿no? El descubrimiento de Wonder Woman, la Capitana Marvel, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y han dejado los más clásicos y tradicionales, pues ahí en un rinconcito a esperar tiempos mejores donde los vuelvan a reiniciar. Bueno, excepto Spider-Man, que lo están reiniciando cada 2 por 3, Sí, que bueno, parece que es el superhéroe que ha tenido, me parece, más actores interpretándolo, más reinicios a lo largo de los últimos 15 o 20 años. Lo de Spider-Man y además que en general todas funcionan económicamente, con lo cual sí. ellos van haciendo. De hecho, yo ayer Y por cierto, me gusta estaba el viendo yo Spider-Man de Tom Holland, ¿eh? ayer por la tarde yo estaba viendo con mi mujer y con su hija Spider-Man la nueva, la del chico este que sale en Los Vengadores después, y Sí, Tom dije, Holland. mira, no lo hace tan mal el niño No, este, está muy bien. Además, es el Spider-Man posiblemente más más fiel original. a las novelas, que era un adolescente puro y duro. Entonces, tiene reacciones de adolescente. Y que lleva la Y tela de araña escondida en la muñeca, sí, 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 por ejemplo, está como en el bien. cómic. Sí, sí, No le como en el sale a cómic. tela de araña cada vez que va a coger papel de váter de la mano. Tiene Sí. otras cosas que está muy bien. Hombre, a mí todas estas películas me gustan, pero es verdad que están un poco saturadas y me empieza a pasar con Fast and Furious, que también es otra saga que me encantan, ¿eh? Pero ya no es a Fast and Furious, porque acá me recuerdo más a James Bond o a películas Misión Imposible o cosas así. Aunque sí reconozco que hoy hablando con mi mujer decía, ya verás tú como al final de esta habrán 20 y sacarán el hijo de Paul Walker, el hijo de Vin Diesel, el hijo de tal, y todos serán el hijo del Chan, del chino que muere, que resulta que no está muerto, que es una otra cosa ahí muy rara que tienen. Sacarán 20 más y la gente la seguirá yendo a ver. Y se inició en el año 2000, llevan 2020 10 películas. Sí, sí, sí. Y Bueno, sigue teniendo tirón, ¿eh? sí, bueno, la última se tenía que haber estrenado, se ha aplazado y veremos a ver qué es lo que han hecho con ella, pero me parece que era como un esqueje de por qué Vin Diesel me parece que no salía y se centraba en otros personajes,
Pero bueno, yo creo que al final estamos saturando demasiado las franquicias y haciendo más películas de las necesarias porque al final es todo como muy repetitivo. Sí que demuestran que cada vez hay una tecnología tan brutal que hace que nada, Claro. las películas de Bond sean poca cosa, pero al final todos han acabado copiando todas las franquicias, Misión Imposible, la Fast and Furious, hasta las de superhéroes, han acabado copiando la estructura de Bond, hasta cualquier película de acción pasa en 4 o 5 sitios del mundo, hay espías, Sí. y bueno, más o menos siguen las estructuras de la saga Bond, o sea, que es la más longeva, y yo en ese sentido hay que reconocerle que, salvo alguna excepción, Es de verdad. la mano firme de Bárbara Broccoli hace que en general estén francamente bien casi todas. Es decir, que disfrutas durante 2 horas de espectáculo, de pura acción del personaje, ¿no? Bueno, Yo, veremos. yo en el confinamiento puedo decir que a la hija de mi mujer le he puesto cantando bajo la lluvia y le fascinó. Y le estoy poniendo películas antiguas en blanco y negro que yo mismo a veces no había ni visto, porque era como ha habido tiempo pues para recuperar viejas películas que quería haber visto y no he podido, con plataformas y por YouTube. Y el otro día vi La Acte, el odio, que sale yo qué sé, es que salen tanto, ahora me acuerdo del protagonista, Matthew Kasovitz. no, El odio, que es la película francesa, el que hace la película jolín, hasta que yo también estoy de memoria, la película que hace Ocean's 13, en Ocean's 13 sale el francés que hace parkour, jolín, es un No actor sé francés, ahora exactamente qué película me estás hablando. Lo Le estoy Hatte mirando en francés, lo estoy buscando ahora. El odio, Vincent Castle. Vincent Cassel, Sí, 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 sí. Vale, vale. esta película que hacía como 20 años que no la había visto, yo qué sé, y la volví a revisualizar, es una película dura, buena, con Matthew mucho Kasovitz era mensaje. el director, sí, claro. Por eso Sí, Matthew Kasovitz es el director, sí. claro, yo Es pensaba en el actor actor. también, por cierto. Es actor también Matthew Kasovitz. Pero sí, No, pero pensaba en el protagonista, quiero decir. sí, 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 Eh, sí. y películas de este estilo que, bueno, es que claro, gracias a las plataformas, Regreso al Futuro, no sé, yo qué sé, tantas y tantas películas. La que he dejado de gustarme es Piratas del Caribe, que nada más que me gusta la uno ya, las he descartado. El resto, Es que el resto ya abusan de repetir los mismos esquemas en todas y de alargarlas de una forma innecesaria. Las películas de piratas duraban toda la vida 90 minutos. Entonces ahora hacer películas de 2 horas y media para explicar una historia de asaltos a barcos, de piratas buenos, malos, con su punto fantástico, es que exageran mucho. Bueno, en ese sentido, yo te voy a decir que una de las notas más agradables de este confinamiento es que mi hijo, bueno, que no vive aquí, con lo cual además sí. llevamos 2 meses que solo nos hablamos por teléfono, etcétera, descubrió un buen día Psicosis en la tele y Oh, se ha enganchado a Hitchcock. Entonces está viendo el catálogo Hitchcock, que es un catálogo siempre perfecto, porque las ves 40 años después y siguen siendo maravillosas espectaculares. películas de suspense, thrillers maravillosos, y está entusiasmado con Hitchcock, que me va pidiendo cada día, dame otra película de Hitchcock, va buscando para poderlas ver, ¿no? Con lo cual me ha encantado, ¿no? Que haya descubierto a uno de los grandes, junto a John Ford, a Billy Wilder, Howard Hawks, posiblemente de los grandes directores que han hecho que uno disfrute tanto del mundo del cine y que han hecho que los cinéfilos del mundo desde principios del siglo XX seamos, en este caso, tan pesados, ¿no? Cuando hablamos de películas, de directores, etcétera, etcétera. Y Hitchcock, evidentemente, es el padre, es uno de los padres de este Sí. mundo del cine. Bueno, yo vi Psicosis y después de ver Psicosis vi Pájaros, Psicosis, Pájaros, Con la muerte de los talones, o La muerte de los talones y Dos extraños en un tren, que para mí es extraños un tren. espectacular. Está Y, muy bien, muy y luego bien. ya he parado, porque Bueno, si pues no, tienes que seguir. no, Hay que no, seguir. pero sigo, La pero ventana indiscreta, que es la sí, sigo, película más Hitchcock que uno puede encontrarse, ¿no? sí, pero la Porque es la sigo poco a película de un poco. boyer y Hitchcock era un boyer, o sea Sí. que...
Bueno, y un enfermo de la perfección, por lo que he Sí, no, escuchado. aparte de eso, evidentemente. Bueno, por eso es quien es. Me gustaría saber qué película nunca más volverías a ver. No lo sé, porque yo creo que no. Las películas que nunca más volvería a ver, he intentado borrarlas de mi mente. Entonces, hay películas que posiblemente en su momento, y ahora no recuerdo, sin darse de memoria, sé que me han interesado, pero en su momento también decidí que con esa única visión tenía suficiente, ¿no? Una de ellas, una película húngara que estuvo muy de moda hace 3 o 4 años, que ganó un premio en Cannes, que es una historia sobre el holocausto judío, en la cual vamos siguiendo a un personaje absolutamente en un campo de concentración en todo momento, con todas las barbaridades que uno pueda imaginar de lo que se llegaba a hacer en aquellos campos, y que era muy obsesiva, que era muy interesante como la ha filmado el director, pero una película, dice, me parece que yo esa película nunca más la volví a ver. Y las que no me han gustado nada, o sea, intento olvidarlas. Yo creo que en general, yo pienso que el cine siempre nos ofrece algo interesante en general. Hay evidentemente películas que no te ofrecen absolutamente nada, pero siempre puedes encontrar algo interesante hasta en pequeños productos, en pequeñas películas, en títulos que no son grandes producciones. Y después hay muchas películas que depende del momento. Hay películas que hay momentos en los cuales a lo mejor tú necesitas una comedia desesperadamente y hasta la comedia más tonta te hace gracia. Sí, Hay momentos en que necesitas una película con grandes diálogos, aquello, un retrato psicológico de personajes y tal. Tienes que estar muy fresco porque son películas muy dialogadas. Cada momento tiene su película, ¿no? Y yo cuando tengo un momento así un poco de bajón y que tengo ganas de algo entretenido, me pongo un musical. Busco uno de los musicales que tengo, que es lo que más me gusta, y me pongo uno de esos grandes musicales y me anima. Y tiene que haber momentos para todo y el sí, cine no, claro. afortunadamente es muy variado. Claro, las películas van en función de tu estado de ánimo. También te apetece ver una cosa o la otra. Bueno, y Eh, del momento en que las veas, yo me acuerdo siempre que cuando vi por primera vez La Hoguera de las Vanidades, me acuerdo todavía en el Cine Novedades de Barcelona, acababa de leer el libro de Tom Wolfe y veo la película y claro, la película hay notables diferencias con el libro, se modifican muchas cosas, se eliminan muchas otras y salí cabreado del cine, porque en aquel claro. momento el libro es lo que yo tenía presente porque me había entusiasmado aquel libro. Recuerdo que 3 o 4 años después la ofrecen un sábado por la noche en televisión y aquello que me pongo a verla, el inicio, pero con la idea de la dejaré nada porque es que no me gustó nada, la voy a dejar. La vi entera y me entusiasmó. ¿Por qué? Porque el libro lo tenía ya olvidado. Claro. Ya no me acordaba de todos los aspectos del libro. En cambio, en aquel momento lo tenía todos los capítulos, episodios, todo lo que le pasaba al personaje, los tenía muy frescos. Entonces, Eso como hay mismo. en la película, porque el cine es el cine, la novela es la literatura, la película resumía, hacía elipsis y le daba un tono de comedia que a mí después me entusiasmó. Por eso digo que a veces hay cosas que te han gustado mucho que después las vuelves a ver no te gustan tanto y al revés también. Yo a mí con el tema libros, la que me fastidia mucho es el perfume, porque el perfume, la película está muy bien hecha, pero el tema central y donde más locura tiene el personaje del perfume es cuando se pone a vivir en la cueva, que te ocupa como un capítulo y medio así del libro, y es donde él más psicológicamente tiene una conversación de locura consigo mismo, y eso casi lo pasan por encima. Luego es verdad que miras la película Porque y hacen un no te viene... thriller más convencional de Sí, asesino en serie y ahí directamente. estaba muy bien el tema psicológico de locura que tiene el chico, que Sí, no. Había leído el libro, pero sí que es verdad que cuando vi la película el libro ya lo tenía olvidado, porque ya hacía 3 o 4 años que lo había leído y ahora que lo explicas sí que es verdad. Yo en aquel momento me pareció un producto muy correcto y que era muy entretenido, además muy bien adaptado a la época, eso y sí. con Congo me pasó también. Era Congo, leí el libro, vi la película y me parecieron casi iguales. Y salí bastante, bastante contento. Cuando de todos tus colaboradores que tienes actualmente, están todos bien y sanos, espero. Sí, están Sí. todos en perfecto estado de salud. ¿Cuántos, cuántos años tienen todos juntos? Uf, no sé, no lo he sumado, pero tenemos en este caso
a mis queridos abuelitos. Yo soy ya el primero de todos ellos, el más joven, pero ya soy un abuelito, porque soy abuelo además, o sea, que no hay Y que... a mucha honra. Y a mucha honra, exactamente. No he sumado los años, pero yo fundamentalmente me quedo con la sabiduría de todos ellos, con el conocimiento sobre todo que me proporcionan de cine clásico y también todavía la capacidad que tienen de ver cine actual de una forma continuada como son Villalobos o Margarita o inclusive César, que sobre todo lo que tiene es una memoria prodigiosa que en un momento dado se acuerda de un título menor de los años 30, por ejemplo, y te dice el reparto, el director y cómo era la película, todavía con 83 años, 82, 83 años que tiene ya el bueno de César. Son muchos años, con lo cual quiere decir que es mucha sabiduría también, y Claro, eso es una de las cosas que yo agradezco de todos ellos. yo por eso te lo decía, porque cada vez que que os escucho, digo, pero ¿dónde, hablando mal y claro, ¿dónde coño saca esta gente tantos datos de películas tan antiguas? Digo, ahora entiendo a Fausto, que sea igual. En Fausto Fernández creo que le llaman, cada vez que fallece alguien, le llaman desde Estados Unidos, de China, de Corea, y dicen, oye, que ha muerto el secundario de la película Está Chongqing. pendiente de todo. Digo, Es un pero es que prodigio otro, absoluto. Sí, sí, es un prodigio absoluto y yo tengo que estar agradecido de que durante 4 años estuvo colaborando de forma habitual en el programa y que seguimos manteniendo una muy buena amistad y que es uno de los tíos que más cine ha visto absolutamente a lo largo de la historia, porque claro, es que verlo todo es imposible, salvo que no hagas otra cosa en todo el día. Y él es que está todo el día viendo, recuperando clásicos, complementando filmografías de directores, si alguna película no había visto. Y encima, además de hacer eso, es que tiene una memoria brutal, cosa que a mí me cuesta mucho. Yo cada vez tengo menos memoria y cada vez me cuesta más recordar filmografías. Como te ha pasado antes con un director, el odio, me ha salido Mateo Kasovich, pero no me acordaba el actor, ¿no? el De Vincent Vincent Cassel. Cassel. Sí, sí, pero claro, como Mateo Kasovich es actor también, no sé por qué he pensado, pero claro, lo de Fausto es absolutamente otro mundo. Yo a veces creo que es un extraterrestre, con un ordenador ahí metido, Sí, que te lo tiene una juro. capacidad no solo de recordar nombres, sino también de analizar el cine maravillosamente bien. Y tú, un hombre como tú, que tú estás, bueno, tú ahora estás en Radio Marca, si no me equivoco, eres como jefe de programación o en un papel. Bueno, he sido jefe de programación hasta el mes de enero. Ahora solo me dedico a hacer el programa de cine. Vale, alguien tan importante como tú en una emisora, No ¿quieres que soy no grande? importante yo, Bueno, sí gracias. eres, sí. A ver, eres una No, persona soy importante en un el medio. currante, he sido un currante toda mi vida. Sí, pero una persona importante. A ver, no eres Juan Juárez, eres Pepe Nieves. A ver si nos entendemos. Una gran trayectoria. Tú has podido, o sea, tú compaginabas la radio tradicional con el ser crítico de cine, o se puede llegar a vivir solo siendo crítico de cine. Bueno, muy poca gente vive solo de ser crítico de cine en este país. Los que tienen la suerte a lo mejor en su momento de haber llegado a una cadena de televisión, tener un programa de cine propio que te pueda generar mayoritariamente es autónomos, facturar con la televisión, pero las radios pequeñas, mayoritariamente todo el mundo hace varias cosas a la vez y después el 80% del personal que se dedica hoy a hacer cosas de cine, sean en blogs, sean en programas de radio, en emisoras pequeñas, Mm. mayoritariamente lo hacen, yo diría que por amor a la radio y al cine, fundamentalmente. Yo, fundamentalmente, durante mis años de profesionales, durante esos 40 años de radio, he vivido de la radio en general, en el global, y dentro de la radio, pues he mantenido mi programa de cine, pero claro, yo he trabajado haciendo de todo en la radio, haciendo de productor en mis inicios. He presentado programas magazines, he hecho absolutamente de todo y he vivido de eso, del trabajo en la radio, que además también tenía la suerte de que iba incorporado mi programa de cine, que me han dejado que lo siguiera haciendo año tras año a lo largo de 37 años, por lo cual uno es una persona simplemente agradecida y yo creo que en ese sentido he tenido mucha suerte. Yo esta mañana he de confesar que me he levantado tarde, me levanto a las 8 y he puesto Radio Marca. Y como yo te sigo básicamente por iVoox, he puesto y había una gente hablando de series. Digo, esto no son la claqueta.
En directo, los sábados a las 8 hay un programa de series, Ah, Seriadictos, con Francesc Vía y compañía. vale, vale. Y nosotros estamos los domingos, ahora de 8 a 9 por culpa del COVID, pero Sí. hasta antes del COVID era de 7 a 9 de la mañana, 2 horas, pero el hecho de tener que grabar programas vía Skype durante casi 2 meses, hoy he Sí. recuperado el ir a la radio a poder hacer el programa, pero en esta situación tan extraña, donde no hay cines, donde no hay estrenos y tal, hemos decidido hasta, como mínimo hasta septiembre, mantener esa hora de 8 a 9 de la mañana, que es en cadena, y veremos en septiembre si recuperamos las 2 horas. Esto habrá que hablarlo en el futuro, pero bueno, por ahora mantenemos esa hora de 8 a 9 de la mañana de los domingos. Sí, no, sí. A nosotros en Radio Trinillova nos pasa también, se ve lo mismo. Hasta que no pase un poquito esto, se ve que no vuelven a haber emisiones y tal y cual. Nosotros se siguen haciendo las emisiones, pero se hacen desde casa. Claro, las condiciones, yo que hago solo un programa a la semana, tengo que hacerlo por Skype. Los compañeros de deportes que hacen los programas diarios tienen ese aparatito maravilloso que se llama Quantum, con un Mm. micrófono en su casa instalado, y para evitar los contagios siguen haciendo y trabajando desde casa haciendo los programas, ¿no? Cada día se hacen todos. Pero en este caso, mi caso era eso, hacerlo por Skype, que dentro de lo que es estas tecnologías ha sonado bastante bien, pero Sí. claro, no es lo mismo que estar en el estudio, que ver al técnico, que decirle que suba música, que baje música, Jordi, que meta. Moreno, Exacto. señor Moreno. Jordi, Moreno para allá. Perico, Sí. Moreno. Es uno de nuestros pericos adorados, aunque mayoritariamente haya más culés que pericos. Pero bueno, Sí, bueno, es muy grande Jordi. Jordi Moreno es un tío muy guay. sí, 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 es un gran técnico, además y buena persona. Y un niño todavía. Bueno, es un baby, tiene 20 y pocos años, o sea que es un niño Insultantemente total y pequeño. absoluto. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues oye, yo antes de irme, que hemos dicho un tiempecillo, se ha pasado ya. Nada, que darte muchísimas gracias por la vez que hiciste de padrino en el Séptimo Arte, que viniste a mi primer programa yo como técnico y como presentador, como fue una locura absoluta. Tuviste el detalle de hacerlo en una emisora que está al lado de mi casa, entonces no me quedaba otra, había que ir. Pero bueno, no, hombre, me consta Hasta que fui con el perro sí, paseando hasta la sí, emisora, ¿o no? ¿No te acuerdas? sí, sí, sí que me acuerdo, sí. Y bueno, en fin, y bueno, has sido más veces, me parece que has estado con Mario, te entrevistó hace Sí, poco también, también también, sí, no y hace tal. mucho tiempo. Sí. Y bueno, yo es que, ¿sabes? Yo esto no quiero que sea simplemente un programa de cine, me gusta hablar de cine, me gusta hablar con las personas. Entonces, es una cosita rara que se me está ocurriendo a mí y pro. Y es lo que quiero, que la gente os vea tal como sois, que eso es lo importante, porque al profesional se le conoce en el medio, siempre, pues mira, pues algo un poquito diferente para salir de la norma y con buen humor, pues mira, pues es de agradecer, creo. Pues bueno, Pepe, oye, que muchísimas gracias por haber estado y que nada, que te pondré en YouTube la semana que viene, en Facebook. La semana que viene entrevisto a César Bea. ¿Quieres que le haga alguna pregunta de tu parte? Seguro que en la conversación te saldrán 20.000 preguntas para hacerle, pero bueno. ¿Cómo ve el futuro de esta profesión? Por ¿Cómo ve? ejemplo, ¿no? Se, Porque se está la traslada a New cosa York. complicada, ¿eh? Sí, sí, él se traslada a New York a vivir ahora. Por En un eso, por tiempo. eso. O sea, vale, pues se lo preguntaré. Y nada, pues eso, Pepe, que muchísimas gracias, que ha sido un placer y que nos vamos viendo. Y un día me paso por Radio Marca y te llevo un Visco Labis o algo. Perfectamente. Ah, perdona, Eh, que se me olvida. Una escena de película que te guste mucho. una escena de película que me guste mucho. Sí, Bueno, pues así de golpe y porrazo podría decirte West Side Story. sí. Y el inicio fantástico de presentación de los personajes, que me parece caminando por las calles de Nueva York, me parece brutal. No sé qué habrá hecho Spielberg, que yo adoro a Spielberg, Sí, con la nueva West Side Story, pero superar esa obra de arte. esa West Side Story es complicadísimo. Entonces, maravillosa West Side Story, toda la escena inicial, incluyendo los títulos de crédito, con la aparición de Manhattan a base de rayitas. Sí, no, es espectacular. La vi hace poco también con la hija de mi mujer, muy bonita. Pues es que te haré un videomontaje antes para YouTube. Cuando salga este vídeo la semana que viene, yo te haré un videomontaje doblado con tu escena de West Side Story, doblada por mí, Bueno, pues nada, a ver qué pasa. para No me presentar, asustes.
para presentar el programa. Se lo hice a Fernando Ramallo con la película León, el profesional. La conversación de la niña con Jean Reno y la planta por la calle. Lo viste también. Pues bueno, muchas gracias, Pepe, por haber estado y un placer, bueno, eso, tu colaboración, tu entrevista. Hasta cuando quieras. Muy bien, Cuídate igualmente. mucho. Y tú, hasta luego. Bueno, señor. ¿Qué tal?